son los dos grandes, izquierdo y derecho. Y luego habíamos visto a los bronquios intrapulmonares que reciben ese nombre desde que penetran a los pulmones a partir del ilio pulmonar. Habíamos indicado que atraviesan inicialmente el pedículo, luego pasan el ilio. Ya habíamos señalado la diferencia que hay entre los dos bronquios, entre el bronquio principal, el bronquio primario, del lado derecho con el del lado izquierdo, y habíamos señalado que en los bronquios, en el bronquio principal derecho había un bronquio intermedio que no hay en el izquierdo. Luego hemos hecho ya la clasificación de los bronquios de segundo orden y habíamos encontrado los bronquios lobulares, superior, medio e inferior en el lado derecho y superior e inferior en el izquierdo. Entonces, hasta ahí habíamos llegado en nuestra descripción. Ahora vamos a entrar ya a los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios son los que continúan a los dos primarios y a los bronquios lobulares. Entonces, dejamos los lóbulos y entramos más adentro. Cada lóbulo pulmonar, lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos pulmones, cada pulmón tiene 3 lóbulos en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo. Los bronquios de segundo orden están destinados uno para cada lóbulo. Cada lóbulo está conformado por segmentos. Por eso estos bronquios reciben el nombre de bronquios segmentarios. Entonces, vamos a ver que a cada bronquio principal le corresponde su pulmón. A cada bronquio secundario le corresponde su lóbulo. Y a cada bronquio segmentario le corresponde su segmento. Esto que estamos señalando, pero al revés, lo vamos a ver cuando veamos pulmones. Los pulmones están organizados también en lóbulos y en segmentos. Y los nombres que reciben guardan relación con la división del árbol bronquial. Entonces, cuando vemos bronquios, decimos también esto corresponde al pulmón, y cuando vemos pulmón, decimos tal cual lo habíamos visto en los bronquios. O sea, los dos se corresponden. Bien, entonces lo que tenemos que entender es que cada bronquio segmentario va a terminar haciéndose responsable de un determinado segmento. ¿Sí? Entonces vamos, el primero dice, el bronquio para el lóbulo superior, habíamos indicado que, ahora indicamos que está orientado, está dividido. Esto hay que fijar, no aparece en las presentaciones, pero en la osteoteca hay modelos anatómicos, y en esos modelos anatómicos tenemos las tráqueas, tenemos los bronquios, y podemos ver ahí en un contexto tridimensional. Podemos agarrar el modelo y mirar que evidentemente, como estamos viendo ahora, también se proyectan en las 3 dimensiones del espacio. Entonces, hay esa correspondencia. Cuando vemos en esta presentación, a lo mejor no nos damos cuenta. A ver, un ejemplo. Lóbulo superior derecho, ¿no? Bronquio lobular superior para el lado derecho. Nos va a dar 3 bronquios para 3 segmentos. Uno apical, otro posterior y otro anterior. Ahí nos parecen 2 superiores y uno inferior. Pero ese posterior, si ustedes lo ven en los modelos, van a ver cuando lo coloquen en posición anatómica que está dirigido hacia atrás. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo nos acordamos? El lóbulo superior tiene un segmento apical de la palabra ápice, apical, ápice o vértice. Quiere decir que está orientado hacia arriba, hacia el vértice del corazón. ¿Qué otro nombre se le podría llamar? Ninguno. Apical, ¿sí? O superior, tal vez, ¿no? Entonces, ahí está el rojo.
Y sin hacer más comentarios, decir, ojo, que este esquema, este cuadro que tenemos, también guarda similitud de colores. Posiblemente cuando lleguemos al lado izquierdo, veamos también hay correspondencia en nombres o en direcciones. Entonces, ojo con el izquierdo. ¿Sí? Vamos viendo el derecho, pero ojo que el izquierdo, ahí están tratando de mostrar la analogía, el parecido, también en el lado izquierdo. Bien, entonces, el lóbulo superior derecho termina en 3 segmentos. Un segmento apical ahí en rojo, un segmento posterior en verde y un segmento anterior en celeste. Eso es lo que estamos viendo. Luego habíamos indicado que hay un bronquio intermedio, todavía aquí está con su corte. Como vemos, ese bronquio intermedio no hay al otro lado, sino que es un bronquio inferior más largo, esa es la diferencia. Y entonces vemos el siguiente segmento lobular que sale, que es el lóbulo intermedio. Este lóbulo intermedio va a terminar formando dos bronquios segmentarios, uno lateral y otro medial. Aquí no hay mucho problema porque el lateral es francamente lateral, se va hacia lateral. Imaginen la silueta del pulmón y vamos a entender por qué este es lateral y este otro que se queda más hacia la región del mediastino es medial. Entonces tenemos un lóbulo medio que va a dos segmentos, un segmento lateral y otro forma un segmento medial. Fíjense, si ustedes siguen el modelo anatómico, van a ver que este segmento no forma parte de la división del bronquio intermedio. El bronquio intermedio se viene más hacia este lado para formar el bronquio lobular inferior. Entonces, ¿qué es lo que nos puede parecer mal, pero revisando el modelo lo vamos a corroborar? Es que esta parte que está aquí arriba es parte del lóbulo inferior y no es parte de este lóbulo medio. Cuando se lo juntan, porque en los modelos que tenemos está junto con el parénquima pulmonar, junto con el pulmón, ahí se puede ver con claridad que es diferente al lóbulo medio. Entonces, el lóbulo inferior está formado también por segmentos. Ahí vemos unos 5 segmentos. De ellos, todos llevan la palabra basal, porque estamos hablando del lóbulo inferior. El lóbulo inferior es aquí, la base del pulmón sobre el diafragma. Entonces tenemos que tener basal, que nos está indicando que van a terminar hacia la base del pulmón. ¿Cuál no puede llamarse basal porque no está en la base? El segmento superior. Entonces, como ustedes lo ven, el segmento superior incluso es más superior que el lóbulo medio, pero es diferente. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, el lóbulo inferior tiene 5 segmentos, todos ellos son basales, basal medial, basal anterior, basal posterior y basal lateral. Vuelvo a decir, si ustedes se fijan en el modelo tridimensional, les va a reproducir esas direcciones. A lo mejor no queda bien en la figura, pero en el modelo sí. Y el segmento superior, que es parte del lóbulo inferior y que está incluso por encima del bronquio o del lóbulo medio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la primera división segmentaria para el pulmón derecho. Ahora, la vinculación clínica con esto. En la cirugía de tórax hay abordajes, hay procesos como la tuberculosis, el cáncer de pulmón, etcétera, que requieren de intervenciones quirúrgicas. Entonces, esas intervenciones quirúrgicas requieren la remoción de lóbulos
primero de todo un pulmón puede ser retirado. Entonces, puede retirarse un lóbulo o puede retirarse un segmento, porque como estamos viendo ahora con los bronquios, vamos a decir casi lo mismo de los vasos sanguíneos. Hay arteria bronquial, hay arteria pulmonar, hay vena pulmonar, entonces cada segmento puede aislarse. De acuerdo a eso, el retiro de esas piezas se llamará lobectomía o segmentectomía. Y si añadimos a ello el término del que se está retirando, podemos decir una lobectomía superior del pulmón derecho, una lobectomía media del pulmón derecho, o podemos decir una segmentectomía apical e inferior o anterior, podemos decir, de acuerdo a los segmentos que se estén retirando, ¿no? Eso como vinculación clínica. Ahora vamos hacia el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo, lo que nosotros estamos viendo es que también hay un bronquio lobular superior. Tenemos un bronquio lobular superior y un bronquio lobular inferior. No hay un bronquio intermedio. Entonces, el lóbulo superior presenta dos divisiones, dos segmentos grandes, como ustedes están viendo. Uno, que es el ápico posterior, el que está yendo hacia arriba, que fíjense, es la unión del apical y del posterior, es prácticamente el mismo o muy parecido. Y el otro, que es el anterior, que también ahí se lo mantiene. Entonces, como ustedes ven, hay analogía entre los dos. Son parecidos, pero no son lo mismo. El uno tiene tres segmentos, apical, posterior y anterior en el lado derecho, y en el izquierdo uno solo, que es el ápico posterior, y otro anterior. Pero se puede encontrar un parecido. ¿Sí? Y en la parte inferior del lóbulo superior, es decir, en esta parte, se habla de dos segmentos. Un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Como ustedes pueden ver, aquí están los dos segmentos, el lingular superior y el lingular inferior. Entonces, seguimos. Y entonces vamos a ver el siguiente bronquio, al bronquio lobular inferior. Ese bronquio lobular inferior, fíjense, su parecido también va a tener, solo que ya no tiene ya no tiene cuatro segmentos, solo tiene tres. Pero fíjense ustedes, basal posterior, lateral, lateral. ¿Dónde está la diferencia? Que el anterior y medial, que estaban separados, en el pulmón izquierdo están unidos y se llaman así, anteromedial. Entonces, ¿qué es lo que vemos en conclusión? Que existen las regiones parecidas en lo que se refiere a la anatomía topográfica. Y para terminar esta presentación, lo que podríamos indicar a qué es parecido el lóbulo medio del pulmón derecho en el lado izquierdo. Los anatomistas y los cirujanos coinciden entonces en que el lóbulo medio del pulmón derecho estaría representado por el lóbulo superior, segmento inferior, en esos dos lóbulos que dicen lóbulos lingulares. Esos serían en el lado izquierdo los equivalentes al lóbulo medio. Podemos estar de acuerdo, podemos que no, pero eso es lo que dicen los cirujanos para que les gusta hablar de la simetría. Y ahí está
unida a una figura que nos muestra los pulmones, nos muestra la división en lóbulos para el pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y los dos lóbulos superior e inferior que hay en el pulmón izquierdo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar por analogía en el pulmón izquierdo. La irrigación de los bronquios, fíjense, no varía mucho de lo que ya habíamos estudiado. En el caso de la tráquea, solamente de diferenciar que son las arterias bronquiales las que van a entrar. En vascularización, cuando se pregunta, ojo, que lo estoy diciendo ahora, lo voy a preguntar en el examen y espero que haya coherencia en las respuestas, es cómo está vascularizado el pulmón o los bronquios, en este caso los bronquios. ¿Con qué nos podemos confundir? Por eso lo aclaro. Recuerden que el pulmón tiene doble circulación. La circulación menor es su trabajo, para eso están. Pero esas arterias y venas pulmonares no vascularizan al pulmón, realizan el trabajo del pulmón, que es oxigenar la sangre. La vascularización quiere decir las arterias que les proveen nutrición y donde vierten los productos de desecho siempre se refiere a la circulación mayor. Entonces, la vascularización de los bronquios corresponde a las arterias bronquiales. Sí, pero puedo poner pulmonares, están ahí sí. No tiene nada que ver arterias pulmonares con arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son parte de la circulación mayor y les proporcionan nutrientes. Las arterias pulmonares no. Esa es la diferencia. Bien, entonces las arterias bronquiales izquierda y derecha que se introducen también por el hilio pulmonar y que acompañan a la división de cada bronquio. Se divide el bronquio en el segmento correspondiente y la arteria pulmonar que le está acompañando también hace lo mismo. Entonces, acompaña a todas las divisiones correspondientes. Bien, ese es el tema entonces, que era de tráquea y bronquios. Y vamos a aprovechar para ver un poco, no vamos a entrar hasta la primera parte, que lo veamos complejo, lo dejamos ahí, pero es bueno aprovechar el tiempo. Yo a las 3 tengo una reunión y quisiera devolverles ya, anunciarles la próxima clase, que ya pueden recoger sus portafolios, por eso quisiera también hacer eso. Otra cosa, probablemente, les vamos a confirmar, las generalidades de los pulmones. Entonces, generalidades, dice, son los órganos situados a ambos lados del mediastino. Ojo aquí, porque el mediastino, hemos dicho, es el espacio comprendido entre los dos pulmones. Los pulmones no son parte del mediastino, por eso dice ahí, están situados a ambos lados del mediastino, son otra cosa. Aquí está. ¿Qué más? Volumen. En cuanto al volumen, dice, el volumen es mayor, que corresponde al pulmón derecho, y depende de la capacidad del tórax y el estado de la respiración. La neumología es una especialidad de la medicina que solamente se ocupa del estudio de los pulmones. Y para entrar a la medicina interna, lo que tenemos que ver son volúmenes y capacidades. Y hay varias capacidades. Hay que determinar la cantidad de aire que se intercambia. ¿Sí? Ese es un volumen corriente. Hay volúmenes en inspiración forzada. Al máximo, ¿cuánto puede recibir en litros o en mililitros de aire una persona? ¿Cuánto es el volumen expiratorio máximo?
cuánto es la cantidad de aire que siempre se queda en el pulmón, a pesar que le hemos dicho a la persona que bote todo el aire. Entonces, como ven, hay muchos términos que lo van a ir viendo seguramente en fisiología. Por eso dice aquí, depende de la capacidad del tórax. La gente joven tiene un tórax elástico y ese tórax elástico permite mover todos los diámetros, antero, posterior, oblicuos, transversales, y hacer aumentos evidentes. A medida que se llega a la tercera edad, los procesos de osificación y la transformación de los cartílagos en tejido muy parecido al hueso disminuyen la amplitud de la caja torácica. Entonces, las personas de mayor edad no tienen, igual que el joven, esa capacidad de intercambiar. Y si ustedes ven en los viejitos, en la etapa terminal, prácticamente ni intercambio hay porque ya el tórax se ha transformado en una caja rígida. Entonces, es muy poco el intercambio que se hace. Por lo tanto, hablar en el pulmón de volúmenes es meterse en un terreno bien complejo porque varían muchísimo la cantidad de aire que una persona puede ingresar. El peso absoluto dice es de 600 gramos en el pulmón derecho y de 500 gramos en el izquierdo, lo que nos está mostrando que hay diferencias en volúmenes y en capacidades entre los dos pulmones. El peso específico, 490 gramos. Su coloración, ni qué decir, normalmente es rojo oscuro antes del nacimiento. Antes del nacimiento, el niño no ha respirado, ¿no es cierto? Va a respirar cuando esté en contacto con el aire, cuando se haya roto el cordón umbilical. Y si no respira, el obstetra le da un estímulo, ¿no? Bienvenida a la vida, para que comience el intercambio de oxígeno. Entonces, el color antes del nacimiento es rojo oscuro, rojo vinoso, porque le está viniendo de los vasos maternos. Es gris rosado o azulado en el adulto, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo va a cambiar el color dependiendo del tipo de trabajo. Un trabajo al aire libre va a dar un rojo, púrpura, brillante. El trabajo en la minería, el trabajo en las fábricas le va a dar otra tonalidad. Acuérdense que la silicosis es una enfermedad de los mineros que es como una especie de polvo que se queda en el pulmón como consecuencia de respirar partículas de sílice, de roca, en el interior de las minas. Eso termina muy pronto por la juventud de las personas y pueden ser jóvenes en edad, pero si ustedes los miran, envejecen muy rápidamente. Si están dedicados a la zafra, a trabajar con plantas que desprenden también partículas, ahí tenemos la asbestosis que cambia esa coloración, ¿sí? Entonces, esos son lo que uno puede señalar como características generales. La consistencia, ¿no? La resistencia a la presión externa, ¿no? Dice, es blanda y cede ante una débil presión. De hecho, si ustedes agarran a los pulmones en el anfiteatro y lo apretan, van a ver que se deja deprimir con facilidad. Eso es lo que dice. Al romperse produce un ruido crepitante por las rupturas de los alvéolos pulmonares de los cuales está constituido. Como cuando uno agarra esas bolsitas que tienen protectores de los artículos electrodomésticos y les gusta a algunas personas hacerlo sonar, así más o menos, ¿sí? Produce crépitos entonces. ¿Qué más? Sin embargo, está compuesto por elementos sólidamente unidos. Si ustedes quieren separar, van a ver que hay una resistencia por la composición de la estructura del parénquima pulmonar. Su consistencia es elástica y
y una vez expandido tiende a recuperar su forma y su tamaño original. Acuérdense que el acto de inspiración es un fenómeno activo. ¿Por qué? Requiere gasto de energía. Yo tengo que poner a contraer mis músculos y tengo que cambiar los diámetros en el tórax. Pero para expirar, ¿qué hago? Simplemente le digo, ya puede respirar normalmente. Dejo de inspirar e inmediatamente el pulmón recupera su forma original gracias a su elasticidad. Entonces, esa elasticidad le permite recuperar su forma y su tamaño original. Bien, ya entrando entonces a la descripción, los pulmones tienen la forma de un semicono. Aquí podemos ver, esto es un cono irregularmente, tienen un vértice o ápice, acuérdense del segmento apical que habíamos señalado. Vacío, no tiene forma propia, la recupera si se la insufla. Ahora hay bombas al vacío que pueden quitar el aire o bombas de insuflación que le pueden bombear el aire. Y eso es lo que se puede ver. Que no tiene forma vacío, se vuelve irregular, pero si uno lo insufla, entonces tiene ese aspecto de semicono. Para su estudio se reconocen tres caras. Hay que compararlo un poco al corazón. Tiene una cara costal, aquí están las costillas cortadas, para mostrar la relación costal, la cara costal. Una cara mediastínica orientada hacia el mediastino, las dos caras miran hacia el mediastino, y una cara diafragmática que se apoya sobre el músculo diafragma. ¿Qué más? Una base y una circunferencia. Si yo lo agarro y lo miro desde abajo, puedo ver que no es una figurita, sino que es una estructura tridimensional y puedo reconocer una circunferencia. De las caras, entonces, la cara costal es lisa, convexa, muestra la huella de las costillas. Los dos pulmones presentan la fisura oblicua, pero el pulmón derecho la fisura horizontal. ¿Sí? Entonces, los dos tienen la fisura oblicua, sea pulmón derecho, sea pulmón izquierdo, pero el pulmón derecho además tiene una fisura horizontal. Eso hace que el pulmón derecho tenga 3 lóbulos y el izquierdo solamente 2, por esas divisiones o fisuras. La cara mediastínica corresponde al ilio pulmonar, es decir, la parte por donde ingresan las arterias, salen las venas, etc. ¿Sí? El derecho, dice, es rectangular u oval y el izquierdo tiene la forma triangular o de raqueta. Esto ya es otro estudio, es solamente mirando los ilios, solamente viendo los lugares por donde entran y salen los vasos sanguíneos, los bronquios, etc. En el pulmón derecho, ese ilio tiene una forma rectangular o oval, mientras que el izquierdo tiene una forma triangular o de raqueta. El lado mediastinal derecho se relaciona con el bronquio principal, la arteria pulmonar, fíjense, las venas bronquiales y los nódulos intertráqueo-bronquiales. ¿Qué son nódulos intertráqueo-bronquiales? Los que están situados entre la tráquea y los bronquios, entre el límite entre la tráquea que está terminando y los bronquios principales que están naciendo. Ahí delante hay una cadena ganglionar. El izquierdo se va a relacionar además con la aorta ascendente, con la arteria pulmonar, y la porción preiliar va a dejar una impresión más notoria hacia el lado izquierdo. Acuérdense que el corazón tiene una relación muy clara con el pulmón izquierdo. Y finalmente la diafragmática, que se moldea sobre el hemidiafragma sobre el que está, o sea, si es derecho, derecho, si es izquierdo, izquierdo. A la derecha, la fisura oblicua la divide en una porción anterior y una porción posterior, hacia adelante y hacia atrás. A la izquierda,
corresponde a la língula del lóbulo superior, como lo vamos a ver. Entonces aquí estamos viendo las fisuras, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Ahí están los cilios para poder ver, fíjense cómo está conformado por los bronquios, cómo está conformado por las arterias bronquiales, las venas bronquiales, las arterias pulmonares, venas pulmonares y con las características particulares que tiene cada uno de ellos. Ahí se encuentran en posición anatómica luego de extirpar el esternón y las costillas. Bordes, hay un borde anterior, ¿sí? Hay un borde anterior, hay un borde vertebral o borde posterior y un borde inferior o circunferencial, fíjense, porque hace un círculo, no es solamente uno de los lados. El borde anterior separa la cara costal y media estílica y alcanza el diafragma a la izquierda. El vertebral es redondeado y grueso y pertenece se corresponde con los lóbulos superior e inferior. Y el borde inferior, entonces, separa las caras costales, estas son costillas hacia arriba, del diafragma que está abajo. Estas son las características generales. El vértice sobresale por la apertura superior del tórax, acuérdense, aquí están las clavículas, la primera costilla, el vértice sobresale más que el orificio superior del tórax. Entonces, su límite es la primera costilla, pero como estamos viendo, el vértice sobrepasa a la primera costilla, pasa por encima. Y la base se amolda a la convexidad del diafragma. La base se amolda a la disposición que tiene el diafragma en este lado. Bien, la próxima clase entonces revisamos las fisuras y los segmentos de los dos pulmones.